Pulso económico. Bueno, vamos a asomarnos al principio a ver qué pasa en la bolsa. Es la muerte anunciada, si quieren, aunque las caídas se moderan. Hoy son solo de un 0,05, pero fíjense dónde queda el índice general, 7.442,2. Y más bien abajo que para arriba. Las compañías que a pesar de todo hoy han recuperado algo de terreno: Merlin Properties 4,75 arriba, Inmobiliaria Colonial 3,71 arriba y ACS 1,80 arriba. Por contra, en el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, la que peor, Grifols, que se deja 5,24 en la sesión, Arcelor 4,39 y Solaria, que pierde 3,89. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a estar presentes aquí en la mesa de debate económico que mantenemos cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se pierdan detalle. En nuestra mesa de debate hoy tenemos bastantes cosas. En primer lugar, hay que contar qué pasa con Telefónica. Ha caído un 30% desde los máximos de julio y nos preguntamos dónde tiene los soportes Telefónica. Y en segundo lugar, un dato interesante: la deuda pública en Alemania está a niveles récords, 2.344.000 millones de euros, acercándose, es un país mucho más poblado, mucho más económicamente relevante, a Italia. La deuda italiana va camino de ser parecida a la deuda italiana, que está por encima de los 2,5 billones. Lo peor de Alemania es que la confianza de los consumidores alemanes ha caído en picado y parece lógico que sea así. Desde luego es la locomotora de Europa y todo lo que pasa en Alemania nos preocupa doblemente. En fin, les presento ya a nuestros invitados en este pulso económico. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien, todo en marcha. Don Miguel Momovela, analista de XTB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, voy a empezar con usted. Las pérdidas continúan en la bolsa, son menores, es cierto, pero bueno, estamos en mínimos de noviembre del año 20, buscando, encuentras siempre un parangón con el que compararte. Y resulta que además hemos encadenado 7 días en rojo y que todavía puede caer esto algunos días más. Nadie sabe hasta dónde. Un territorio de incertidumbre ahora mismo. Bueno, lo que sí me gustaría decir, hay que poner un poquito de luz, ¿no? Sobre tanta oscuridad, que no cunda el pánico. No es la cifra más baja a la que hemos visto al IBEX. Claro que para esto habría que remontarse a marzo de 2020, ese mes negro, ¿no?, que tuvimos. Claro. Pero bueno, sí es cierto que puede seguir cayendo a corto plazo. Sobre todo la incertidumbre es lo que está haciendo que cada vez la liquidez se reduzca en el mercado y que ante ese efecto pánico, ese efecto retirada de capital de bolsa, pues veamos ahí todavía caer, ¿no?, hacia otros valores más por debajo, como pueden ser los 7.200, incluso atravesar a la baja la barrera de los 7.000, que yo creo que es la más crítica ahora mismo. Sin embargo, ha habido un momento esta mañana en que parecía que sí, que habíamos tocado algún suelo, ¿no? Y eso se ha venido abajo. Banda, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, estamos en un entorno de mercados bastante complicado, ¿no? Estamos viendo que los intervinientes están mirando para otro lado y claramente hay una dirección muy marcada hacia la baja. ¿Por qué? Porque no tenemos referencias que puedan cambiar la dirección, ¿no? Estamos viendo que además estamos también como una especie de pollo sin cabeza desde el punto de vista de los bancos centrales, ¿no?, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la inflación. Son elementos que los tenemos ahí, el lado macro muy remarcado porque la situación está yendo mal. El trimestre que cerramos ya este viernes parece que va a sacar unos datos bastante peor de los que hemos esperado, que el cuarto puede ser trágico. Sin embargo, pues hay que sacarle algo positivo a esto, y claramente la parte micro es la que yo creo que no está reflejando, porque no hay tampoco en el mercado suficiente volumen para ver dónde vamos a llegar, ¿no? Sectores que pueden ir mejor de lo esperado, que hemos visto que les beneficia la subida de tipos, un poco el cambio de ámbito de ciertos aspectos del consumo, los incrementos de precio en los activos que empezamos a ver en algunos casos, y eso se va a reflejar en una mayor rentabilidad para algunas compañías. Esa parte micro está siendo desechada por tener todos, y todos estamos viendo claramente el dato de inflación y el dato de crecimiento, y cómo esa preocupación de
que los bancos centrales tienen que intervenir, como ha hecho hoy el Banco de Inglaterra, para parar lo que estaba sucediendo con la libra y lo que estaba sucediendo con sus tipos de interés, y ver cómo los otros bancos centrales y la Reserva Federal están también dando señales en todo momento de que ellos son los que van a ayudar a que esto no caiga mucho más. Bueno, mañana es el día elegido por María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, para presentar el nuevo plan fiscal del Gobierno para el año que viene. Parece que algo va a recoger para que no queden en ridículo, para que no, en fin, algunas comunidades manejadas, gobernadas por el Partido Socialista no les planteen verdaderos retos dentro de su formación política, cuál es el caso de Ximo Puig, con ese adelanto de que iba a rebajar los tramos más débiles del IRPF. ¿Qué se espera para mañana? Pues miren, mañana los mercados hoy ni han reaccionado ante esta sorpresa que puede darnos el Gobierno mañana, que consistirá en un alza fiscal del IRPF en los tramos, digamos, no mínimos de la renta, y en algún rejonazo a las rentas más altas, que eso es lo que aúna, es lo que solidifica la coalición de gobierno. Es una vieja iniciativa de Podemos que ahora va a hacer suya el gobierno entero, el gobierno de Pedro Sánchez, eso del impuesto para los ricos. ¿Y qué produce el impuesto para los ricos? Ahora lo van a ver. Pues que los ricos tienen posibilidades de hacer cosas y las grandes fortunas vuelven a interesarse por Portugal, ante la ofensiva fiscal de Moncloa, por Portugal, por Italia y por otros lugares donde se lo ponen mucho más fácil que nosotros. ¿Qué deducen ustedes? ¿Cómo se van a tomar los inversores, los mercados, este aumento fiscal en España? Bueno, lo dices claramente, o sea, al final esto es un tema de, en cuanto vea que la cosa se me complica, me voy de aquí y pago menos. Portugal lo tenemos ahí al lado, y ya hemos visto que en ocasiones anteriores, y sobre todo para muchos ejecutivos que se prejubilaron, está siendo su residencia y están consiguiendo que no pagar impuestos. Al final, si tienes dinero y tienes capacidad de analizar dónde te va a ir mejor a la hora de pagar impuestos, eso es lo que vas a hacer, y tienes gente que se dedica, y por lo tanto vas a tener la capacidad de movilizar tu dinero hacia otros sitios en la Unión Europea, sin hablar de persecución y sin hablar de que estás incumpliendo la legislación española. Te vas a otro lado, te declaras allí residente y ya pagas allí. Eso, desde luego... Bueno, ya pagas allí con unas condiciones muy ventajosas. De lo que traigas no queremos saber nada, empezarás a pagar por lo que ganes aquí. Con lo cual, pues eso para muchos es un sitio fantástico, un cuadro fiscal dorado. Pues sí. Claro, claro. Lo inteligente es no provocar que se marchen esas grandes fortunas y que sigan cotizando aquí, que es lo contrario a lo que parece que quiere hacer el gobierno mañana. Sin duda, bueno, ya lo decía un sabio, ¿no? No hay tanto que preocuparse de que las grandes fortunas se vayan a un paraíso fiscal, sino de plantearnos si lo que tenemos aquí no es un infierno fiscal, ¿no? Es decir, tramos impositivos que no son precisamente bajos, condiciones que no alientan o que no animan, digamos, a que esas grandes fortunas, y ya no las grandes fortunas, sino simplemente el contribuidor, el usuario de a pie, que también está soportando una carga fiscal elevada, tenga ese alivio y pueda mejorar de nuevo pues esa fórmula, ¿no?, de consumo que permita reactivar la economía. Mientras eso no suceda, obviamente la huida de capital a otros paraísos fiscales, ¿no?, como se les suele denominar, es un problema, pero no es el único ni es el principal. Es decir, cuidado ahí a largo plazo el impacto que puede tener esto negativo sobre la economía, que ya está bastante debilitada, ¿no? Sí, sí. Por eso en Francia pusieron este impuesto a los ricos, lo puso François Hollande y lo quitó Emmanuel Macron, porque no dejaba gran cantidad de dinero en las arcas públicas y sí producía una fila absolutamente larguísima de gente que huía de la fiscalidad en Francia. Por eso lo retiraron en 2018. En fin, no aprendemos, ¿qué quieren que les diga? En el marco casi fúnebre de la economía del día de hoy, hay que contar que en el mes de julio ya se detectó una caída muy considerable del número de las hipotecas que se contrataban en nuestro país. Eso sí, el 75% de las hipotecas contratadas ya eran a tipo fijo, naturalmente, ¿cómo no? Vamos a ver cómo quedaron las hipotecas en julio. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,3% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 35.918 préstamos, la mayor cifra en un mes de julio desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística.
Pese a que el total de hipotecas marcó en julio cifras récord en 12 años, su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses. De hecho, la subida de julio es casi 10 puntos inferior a la experimentada en junio y la menos pronunciada desde febrero de 2021. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 8,1% interanual en el séptimo mes del año, mientras que el capital prestado creció un 10,6%. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras el 24,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el mes de julio a tipo variable, mientras que el 75,4% se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más alto de la serie histórica. O sea que si de junio a julio bajaron un 10%, de julio a finales de septiembre ni se lo imaginan. Están en absolutos niveles de risa. Banda. Sí, lo estamos viendo por la anticipación que está haciendo el sector financiero de los datos de peticiones, ¿no? Estamos viendo que además es muy complicado para el sector financiero empezar a dar hipotecas sin saber qué va a pasar con los tipos de interés, cómo va a evolucionar eso, cómo se los das a tus clientes sin que... O sea, que la situación, además de una situación crónica en sí del propio sector inmobiliario, lo estamos viendo que se está complicando por el propio sector bancario que está buscando cómo financiar eso sin tener que reflejar que los tipos claramente van al alza. O sea que si vamos a ver que los tipos de interés siguen creciendo y que claramente no van a tener techo, pues eso va a afectar directamente a los que hayan solicitado. Y de todas formas, marcarte que tener una hipoteca tipo fijo es la solución tampoco es así, ¿no? O sea, es complicado porque al final tienes que ver cuál es tu techo en las hipotecas de tipo fijo, cómo tienes que ajustarte, porque se va ajustando también las hipotecas de tipo fijo y la propia inflación que afecta de manera directa a los ingresos de los que tienen que pagar una hipoteca, ¿no? Miguel Momovela, o sea que aquí no hay refugio, ni el ladrillo, ni el oro, ni nada. No, aquí todos los techos se vienen, se vienen abajo. Es verdad lo que decía el compañero Banda, ciertamente ni te estás equivocando por coger un tipo variable, ni estás en la mejor opción por coger un tipo fijo. El tipo fijo al final te da menos flexibilidad, sobre todo al inicio, con respecto al pago de tu cuota, pero te da esa tranquilidad de, oye, bueno, yo voy a pagar lo mismo, pase lo que pase con el Euribor. Sin embargo, el que puede asumir quizá un periodo de vida mayor de su préstamo y quizá tiene un menor poder adquisitivo, que es, yo creo, una tesitura que se encuentra mucha gente hoy en día, prefiere un tipo variable y, sobre todo en los últimos años, con ese Euribor bajo cero, pues ha sido la opción más demandada. Los bancos ahora están sabiendo aprovechar ese escenario de tipos que se suben días y también, o semanas y semana también, para perfilar ahí el tipo fijo como la mejor opción, cuando quizá en este momento concreto puede ser una solución parcialmente, pero ni de lejos tiene por qué ser la mejor, ¿no? Lo más inteligente sería negociar un tipo mixto. Bueno, hablemos del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra ha intervenido hoy de urgencia para detener la caída imparable, la sangría ya de la libra británica y de la deuda británica, porque en fin, financiar al Reino Unido está siendo complicado. Así es que la intervención, ¿en qué ha consistido? En una compra masiva de bonos para ver si esto se tranquiliza. Posibilidades de éxito de la operación muy escasas porque los especuladores en los mercados han empezado a actuar contra la libra y eso ya tienen experiencia en el Reino Unido con aquel Soros que dejó temblando a la libra cuando le dio la gana. Y esto tiende a empeorar. Sin duda. Ya hemos visto precisamente cuál ha sido el impacto, no hoy ni ayer, en el último mes, o incluso si nos echamos la mirada más atrás. 2022 para la libra esterlina no ha sido un buen año, salta a la vista, y también salta a la vista por la cantidad de medidas que se están tomando en un periodo muy corto de tiempo a nivel gubernamental, que se propone para frenar esa inflación, que se propone a nivel impositivo, y al final son medidas que obviamente deberían tener algún impacto a largo plazo, pero que hoy por hoy, y de aquí a, por ejemplo, el cierre del año, no vamos a ver cómo impulsan a la libra. Es decir, es bastante complicado ahora mismo. Banda. Bueno, el escenario económico en Inglaterra es complicado partiendo de la base de que su inflación probablemente a final de año sea la más alta de toda Europa. Y eso conlleva que debilidad directa en la libra, pese a que han tenido un ejercicio rápido de subida de tipos, lo que estamos viendo es que en el mercado no se cree la subida de tipos. ¿Por qué? Porque tienes una debilidad manifiesta en tus cuentas como país, ¿no? Y entonces, el que
el Banco Central inglés empiece a decir que va a intervenir en el mercado, lo que trae y hace es una llamada generalizada a ver cómo estos van a intentar parar algo que es imparable. Especuladores, ¿no? venid, La fuerza del mercado es imparable y como se pongan en atacar a la libra, pues efectivamente los hemos visto en otras ocasiones históricas, que es imposible de parar. O sea que desde luego tanto el gobierno como el Banco Central inglés estarán con un gran dolor de cabeza pensando en qué les puede pasar en los próximos días. Y la situación o lo que han hecho hoy es una tirita, ¿no? O sea, es una tirita sobre el sistema económico inglés que ya veremos si sirve de algo. Pues no van las cosas mejor en Alemania. Vamos a hablar ahora de Alemania porque hay dos elementos importantes. Récord de deuda pública, 2.344.000 millones de euros. Y la confianza de los consumidores alemanes que ha caído en picado. Así es que la locomotora europea empieza a tener dos debilidades muy importantes. La de la confianza, pues minará la capacidad industrial alemana y sobre todo el consumo en Alemania. Y la deuda, pues que entra ya en un escenario de endeudamiento realmente peligroso. Sí, la economía alemana siempre se ha caracterizado por algo que es que no quería hacer ruido, ¿no? Y que lo que quería era seguir a su movimiento, veía que además no tenía cosas que le preocupase y de pronto nos hemos visto pues que haciendo un análisis de la situación tienen muy difícil reestructurarse, tienen muy difícil trasladar el crecimiento a su economía y además son incapaces de luchar con la inflación, ¿no? Y estás dentro de un entorno europeo en el que, a pesar de que tú eres el que más pesas a la hora de tomar decisiones, hay otros países que están en otra situación y que a lo mejor tienen que preocuparse de otras cosas, ¿no? Y entonces, el tener unas decisiones comunes marcadas porque vemos que, efectivamente, la confianza en Alemania ha dejado de existir, cuando esos datos eran muy difíciles de ver anteriormente, y que no se van a tomar medidas desde el gobierno alemán, porque las estamos viendo, ¿no? Al final tienen una serie de cercanías ahí con Rusia y con toda la situación de ocupación de Ucrania que les va a afectar muy de cerca, sobre todo cuando empiece este invierno que lo tenemos aquí ya. Y no se queden sin gas y sin aporte de la energía que venía de Rusia. Miguel, ¿te esperabas algo así en Alemania? Bueno, al final de la locomotora Europa nunca te cabe esperar pues, que el consumidor pierda la fe, ¿no? Es decir, Alemania era como el último eslabón, ¿no? Si Alemania llega a este escenario, ¿qué nos cabe esperar al resto, ¿no? Con niveles de deuda tan altos todavía y con esa imposibilidad para frenar la inflación, para drenar o hacer cada vez más pequeña la tasa de desempleo, bueno, pues los principales indicadores. Con lo cual, esto es algo que el mercado, a efectos de bolsa, ya lleva un tiempo descontando, pero materializarlo como se está materializando ahora, para eso nunca se está acostumbrado, yo creo, ¿no? Ya. Bueno, hablemos de algún nombre propio de la bolsa española, por ejemplo, el caso del Banco Santander, que ha decidido recomprar 979 millones de sus acciones y que va a pagar un dividendo de 5,83 céntimos en noviembre. ¿Cómo ves al Santander? Bueno, pues han utilizado una fórmula, han vuelto a hacerlo, ¿no? Han utilizado otra fórmula bastante utilizada en bolsa americana por empresas como Apple, ¿no? Y al final se reduce a, oye, yo retiro acciones del mercado, con lo cual el precio de tus acciones como accionista, oye, pues es más alto. Pero hay que, cuidado, aquí el que se le enciende la bombilla a la cabeza dice, párate, un momento. Me estás diciendo que mi beneficio por acción me lo estás equiparando con mi beneficio neto como empresa, que es lo que realmente me interesa, porque a mí me viene bien por efectos de tributación que no me lo des como un dividendo, sino que me infles el precio de la acción, pero ¿por cuánto tiempo? Es decir, ¿y qué me estás tapando si estás haciendo esto? Es decir, ¿qué pasa con tus resultados empresariales de aquí a final de año? ¿Qué es lo que me interesa? Yo voy a invertir en tu empresa a largo plazo. Me gusta esto para hoy, pero no es lo que más me interesa si quiero ir a largo, ¿vale? Y eso es lo que mucha gente a lo mejor no está teniendo en cuenta, ¿no? Banda. Sí, yo creo que la política de dividendos, pues bueno, tienes que tenerla clara y a largo plazo. Cuando al final tú estás dispuesto a incrementar ligeramente tu dividendo y además das posibilidad a tus accionistas que ese dividendo lo cobren en acciones, pues es una política que tienes marcada y que tiene poco que ver con tu estructura
nada más que un poco para dar confianza a los inversores y poco más, ¿no? Al final tienes que seguir planteándote cuáles son tus resultados, dónde van a mejorar y dónde van a empeorar. Y eso sí que es una preocupación en el mercado. Teóricamente, todo el sector financiero y el Santander como parte de ello se puede beneficiar de este movimiento de los tipos al alza porque va a poder incrementar su margen de actividad, ¿no? Y eso es lo que todo el mercado está esperando que empiecen a trasladar cuando acabe el trimestre y empecemos a ver los resultados de todo el sector financiero. Si realmente la subida de tipos han sido capaces de trasladarla a su negocio, y eso lo tiene que reflejar el precio de la acción, que estamos viendo que no acaba de ir por ahí. Que sigue estando muy barato. Hablemos de Telefónica. Telefónica ha caído desde el mes de julio un 30%. Y bueno, nos preguntamos dónde tiene Telefónica sus soportes. Bueno, a los que no les guste echar la vista demasiado atrás, ¿no? Por lo que se puedan encontrar, ¿no? Sobre todo lo que verán es que pues quizá nos cabe esperar una caída de entre 15 y 20 céntimos por abajo del precio que tenemos ahora. Si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, pues obviamente quitando el factor distorsionador de la pandemia, Telefónica ha estado mucho peor, no cabe duda, pero también ha llegado a estar mucho mejor. Es decir, ahora se enfrenta a un escenario complejo en el que ya sabe que tiene competidores fuertes, está tratando de no perder esa fuerza que le ha caracterizado, ese valor que durante mucho tiempo le ha caracterizado, y sin embargo lo tiene difícil para seguir creciendo al ritmo que, por ejemplo, podía crecer pues hace 5 años, ¿no? Es decir, tiene que asumir que ya no está en el mismo mercado que hace 5 o 10 años, con lo cual tiene que cambiar sus políticas si quiere que eso se empiece a volcar en sus resultados y si quiere que eso, al final del día, le dé más confianza a los que todavía siguen confiando en ella, ¿no? Wanda, ¿cómo ves Telefónica? El 2021, el Consejo de Administración de Telefónica transmitió al mercado que ellos, uno de sus objetivos era cuidar el precio de la acción para que los accionistas estuviesen contentos, y que van a tomar una serie de medidas, que esas medidas se iban a trasladar, y lo hemos visto pues en salidas de compañías participadas, ventas parciales o cotizaciones en distintos mercados de activos donde ya no tenían capacidad más de crecer, y eso nos ha llevado a esta situación, que al final es que la compañía no ha incrementar su precio. Entonces yo creo que el Consejo y el presidente de Telefónica debe estar preocupado por la situación, y también tiene que estar preparando una comunicación al mercado para ver qué se espera para 2023 y siguientes, algo que pueda hacer incrementar el precio de las acciones de la compañía, y sobre todo tener contentos a sus accionistas, que ahora mismo desde luego no lo están, y es muy difícil, están muy lejos de estarlo. Es que el bofetón es importante, el 30% desde julio, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Hombre, y sobre todo cuando has trasladado al mercado que tu preocupación es el precio de la acción. Si no consigues mantenerlo, pues veremos a ver qué objetivo tienes que plantearte en otra manera. Miguel, ¿sacas alguna conclusión de que dos inmobiliarias lideren hoy las subidas en el IBEX, Merlin y Colonial, que se apuntan dentro de la gravedad del momento, unas subidas bastante fuertes? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que ahora mismo en el sector inmobiliario hay mucho pánico también, ¿no? Bueno, en general, obviamente, en el sector inmobiliario, por razones obvias, también lo hay. A muchos les sorprenderá esta subida de hoy, que ha sido puntual. Esto no es algo que se haya venido dando en los últimos meses. Mañana veremos, ¿no? Mañana veremos cómo se despierta el selectivo. Pero sí que es cierto que un mensaje interesante, ya no por eso, sino en general, es no pensemos que por estar en el escenario en el que estamos ahora y en el que las inmobiliarias parece que tampoco dan esa confianza que daban antaño, no pensemos que a largo plazo esto se va a mantener. Es decir, ni la inflación va a seguir creciendo, esperemos, ni evidentemente pues la situación con el tema de la vivienda y el ladrillo va a seguir siendo la que es hoy. Es decir, tranquilos, porque evidentemente estas compañías tienen un plan de crecimiento que a principio deberían respetar. Esperar y ver, que decía aquel. Muchas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, a ustedes por su interés desde sus hogares o sus trabajos. Les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo político.